Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 7:06 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, donde nos encontramos nosotros, pero una hora más actualmente en Venezuela, donde se encuentra nuestro invitado de esta hora. Él es Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina allá en Venezuela. Gracias por, primero que nada, aceptar esta invitación, doctor. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, buenos días. Buenos días a todos. Doctor, bueno, por supuesto, en estos momentos hay una gran preocupación luego de una orden dictada desde Venezuela para que todos los niños entre 2 y 11 años de edad sean vacunados. La gran consulta, la gran pregunta es, ¿realmente es conveniente que los niños se vacunen con una, en teoría, tenemos pues entendido que efectivamente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud aún no han, digamos, avalado la llamada vacuna cubana, que es la que en teoría se le aplicaría a los menores de edad? ¿Qué información nos puede dar al respecto, doctor? Bueno, la academia desde hace 5 meses ha advertido esta posibilidad. Es el 5º comunicado. Hemos publicado anoche, al borde de la noche, un comunicado donde volvemos a advertir, haciendo un exhorto a las autoridades sanitarias venezolanas para que rectifiquen esta medida. La situación es la siguiente. En cualquier nación, la población más vulnerable es la población infantil, la población joven. Estas, básicamente de 2 a 11 años, aún mayor, es en la cual el Estado tiene una responsabilidad de llevar de la mano a alcanzar sus metas, junto con una familia unida, con una familia que oriente, que establezca pautas y condiciones de principios y valores. Ahora, la circunstancia que nos toma como Academia Nacional de Medicina es simplemente mantener nuestro estatus de órgano del Estado para dar información clara, para orientar la asesoría que el Estado debe tener en la aplicación de normas sanitarias, en este caso llevada a una condición de pandemia. En primer lugar, hemos manifestado que no es prioritaria en este momento una vacunación de 2 a 11 años, en el sentido de que se tiene que verificar el cumplimiento de la vacunación en el resto de la población mayor de 18. La cifra que nos da oficialmente la Organización Panamericana es de 32.3% de cobertura nacional de vacunación, que significa haberse colocado las 2 dosis. Muy probablemente una dosis esté alcanzando el 50% en este momento. Sin embargo, se habla de que casi que hay una vacunación cumplida de 70%. Lo fundamental para el Estado es verificar el cumplimiento de la vacunación en los segmentos ya antes, digamos, seleccionados para cumplir la vacunación, sobre todo personas en estado de problemas inmunológicos, problemas de condición sanitaria, mayores de 60 años, luego el resto del personal, y en condiciones de el inicio de la escolaridad, plantear la vacunación en los segmentos poblacionales que estén implicados, comenzando por encima de los 12 años. Ahora, planteada ahora la situación de vacunación desde los 2 años, hemos identificado que la utilización de formulaciones que no tienen una especificación científica que le acompañe desde el punto de vista de la práctica y de la norma sanitaria internacional. ¿Qué significa eso? Presentar estudios de fase 3 que comprueben tanto su capacidad de protección, su eficacia y su seguridad para uso. Y estamos hablando de una población vulnerable. Nosotros como academia dijimos hace muy poco en el último boletín al respecto que si se iniciaba esa vacunación existía ya ejemplos de dosificaciones que incluso existen en Venezuela. Las dosificaciones de Sinopharm y Sinovac de laboratorios de China cumplen con esa rigurosidad de ser utilizadas a esas edades. Y le dábamos la buena pro al gobierno cuando inició vacunación con Sinopharm o Sinovac en poblaciones por encima de los 12 años. Hay ya ensayos que están en la propia Latinoamérica, en Chile y Argentina, donde estas dosificaciones han funcionado. Y han funcionado sobre la base de que existe una preeminencia, primero, la aparición de estudios que lo avalan desde el punto de vista científico. Los organismos regulatorios son los que se encargan de verificar estas condiciones de uso para emergencia de las vacunas, en este caso anti-COVID-19. Ya lo hace en el contexto de los Estados Unidos la FDA, en el contexto de Europa, el organismo regulador de medicamentos de Europa.
pero en cada país existen sus correspondientes representantes. Las dosificaciones que vienen de la isla fueron avaladas allá por CENMED, pero no hay una publicación completa de cuáles son los efectos y cuáles son los resultados a partir de un protocolo de investigación que no aparece en una revista internacionalmente indexada. Eso luego tiene que ir al reconocimiento a través de organismos regulatorios serios que sean independientes y no que sea un país que se vea a sí mismo el ombligo y establezca con sus condiciones particulares que eso funciona. Eso tiene que ir a un aval internacional, tiene que ser verificado por pares ese estudio, tal como lo hizo Rusia, como lo hizo China en su momento y como lo han hecho todos los desarrolladores y productores de vacunas. Ahora, nosotros aquí, Sergio, quería decirte que no estamos en contra de ninguna formulación solo porque venga de la isla. Estamos en contra del procedimiento, porque el procedimiento tiene que preceder a la decisión y no la decisión al procedimiento, puesto que aquí está en juego la vida de niños de más de 2 años en Venezuela. Le quería consultar, doctor, ¿se conoce de algún tipo de consecuencia negativa en la aplicación de este tipo de vacunas cubanas en menores de edad o no? Es que el problema significa, más allá de lo convencional, una estructuración de un protocolo de estudio, que ese protocolo incluye no solo qué formulación se está colocando, sino la evaluación en el campo de qué y cuáles son el desarrollo de algún tipo de elementos colaterales al uso de las terapias, tal como lo muestran el resto de las vacunas, que si dolor en el lugar de la infección, que si algún tipo de reproducción a mínimo grado clínico de una virosis, etcétera, pero tiene que estar contenido en ese estudio. Justamente la valoración que se hace desde el punto de vista técnico es identificar cuál fue la ficha técnica de aplicación, cuántas personas entraron en ese estudio, cuál fue su resultado e inclusive cuáles fueron los efectos colaterales o efectos adversos. No los conocemos, no sabemos nada, no podemos hablar en consecuencia. Exactamente, como no se sabe nada, hay que esperar que se hagan todos los estudios para entonces decir, bueno, ahora sí. Claro, lo que llama la atención, doctor, y usted un poco lo comentaba antes, es que todavía no se ha aplicado la vacunación en la mayoría de la población que en estos momentos lo requiere. O sea que es más importante que sean vacunadas las personas mayores, es decir, de mayor edad y de mayor riesgo que los niños. Ha ocurrido en todas partes del mundo. Ahorita, en estos momentos, cuando comienza, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, a aplicarse la vacunación en menores de 12 años con una vacuna que ya fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Por eso es que no entendemos cómo ahora, pues con una vacuna que todavía no ha pasado todos los, como usted dice, todos los requerimientos que debe pasar, ya se está aplicando en Venezuela. Esto tiene como objetivo, pues, buscar que los niños vayan a las escuelas, ¿no? Sí, exactamente. Hay allí una derivación de un proceso para iniciar la escolaridad. Y allí, además, la escolaridad no pasa solo por la vacuna. Existen condiciones que tienen que cumplirse. Verificar que todo el personal docente esté vacunado, obrero, administrativo, de seguridad, de transporte. Identificar que la escuela tenga mínimas condiciones para cumplir la bioseguridad. En un país donde en el 70% de las escuelas no hay una provisión de agua, por ejemplo. Usted no puede mandar a los niños a lavarse las manos. Que no existe una provisión de gel para ellos al menos, que exista un tapabocas, porque en un sitio donde cualquier tapaboca de uso clínico convencional cuesta $0.50 y un sueldo mínimo de $3-4, la familia no puede asumir ni la compra ni la renovación. Entonces el Estado debería proveerle a toda la escolaridad, a la entrada de la escuela, su tapabocas respectivo. Ya sabemos que no todos los tapabocas funcionan, que no tienen entonces el tejido adecuado para la protección, que además que se cumpla el distanciamiento, que haya una verificación de uso de esas medidas. Esas son condiciones. Además, un cuerpo docente con un sueldo depauperado, que muchas veces no tiene ni siquiera para pagar el pasaje. La resolución última del pasaje por ejemplo, Transmiranda acaba de decir que va a colocar un pasaje que cuesta 0.70 bolívares.
lo que significa que si existe un personal con una baja asignación de sueldo, no va a haber ni siquiera la capacidad de cubrir 30 días de estancia en una escuela. Por lo tanto, son condiciones que están alrededor de la circunstancia de la escolaridad, pero que vemos con preocupación que muy probablemente las cifras que exhiben ellos de alta vacunación están supeditadas al área metropolitana de Caracas, a la zona central de Venezuela, pero los reportes en la periferia realmente son, digamos, preocupantes en el sentido de que la dificultad de traslado, de cumplir cadena de frío, de tener disponibilidad de refrigeración para mantener esa cadena fuera del ámbito del área metropolitana, de la zona central, es cada vez más difícil. A medida que vamos Venezuela adentro, existe una dificultad que hay que sortearla, lo cual hace que los programas de vacunación estén más difusos, no tengan una uniformidad adecuada. Por lo tanto, a lo mejor ellos puedan decir la verdad sobre la vacunación en el área metropolitana, en Caracas, en la cobertura de esa posibilidad de haber vacunado un porcentaje significativo. Pero si nos vamos a Amazonas, nos vamos a los Andes, nos vamos hacia Bolívar, vamos más allá a los territorios insulares o áreas que tienen una dificultad por su propia localización de logística en un país con poca capacidad de cubrir las necesidades, por ejemplo, de combustible y las necesidades eléctricas. Entonces allí está justamente un reto para el Estado. Nosotros como academia nos ofrecemos siempre para ayudar y esto es una ayuda a memoria. Nosotros, y en este momento, solo por opinar, podríamos estar expuestos a medidas desde el punto de vista jurídico de parte del Estado, pero nosotros lo asumimos como una responsabilidad institucional, puesto que hablamos de los niños de todos los venezolanos. Claro. Ahora, doctor, en cuanto al porcentaje de vacunación en Venezuela, ¿qué cifras manejan ustedes? Porque una es la que dice pues, la administración de Maduro al respecto y otra es la que serían o las que manejan otros organismos. Pues nos gustaría saber si ustedes manejan alguna cifra de porcentaje de vacunación en Venezuela, con las vacunas aceptadas incluso por la Organización Mundial de la Salud, como lo son las vacunas chinas que han llegado hasta el país. Bueno, fíjense que ha habido un esfuerzo en los últimos 2 meses con el ingreso del sistema COVAX a Venezuela de vacunas para proveer, pero vemos que hay desde hace una encuesta de hace un mes y medio aproximadamente, daba cuenta de que hasta el 20% de la población se negaba a utilizar la vacuna. El porcentaje último que ha publicado esta mañana la Organización Panamericana de la Salud es 32.3% de cobertura completa. Eso significa que fueron cubiertos ese porcentaje con 2 dosis. Además, responsablemente digo que esto es una actualización que se hace todos los viernes. Deberíamos esperar lo que está ocurriendo en esta semana, pero el Estado dijo oficialmente hace 2 días que había llegado al 70%. Esta contrastación de cifras es algo delicado para nosotros, pero nosotros nos remitimos a la Organización Panamericana de Salud, quien tiene, digamos, la batuta por orden subregional de la Organización Mundial de mantener esta información. Vemos que ese porcentaje de 32.3 es producto de ese esfuerzo que se ha hecho por parte del Estado. Nosotros le reconocemos el esfuerzo y queremos abonar el camino para que se pueda cubrir el resto de los requerimientos para una vacunación adecuada, correcta, puesto que aquí tenemos que hablarle a la población general que los no vacunados forman una especie de lunar oscuro dentro de todo el marco de la campaña de vacunación y de la lucha anti-COVID. Áreas no vacunadas son áreas de reinfección, de recirculación para los vacunados inclusive, y que ponen en riesgo a los vacunados con problemas de comorbilidad a volver a tener la patología y a probablemente experimentar, aún vacunados, un nivel clínico que le pueda comprometer su vida. Por lo tanto, la estrategia de vacunación es fundamental en los estados, en cada país, en cada subregión de los continentes, puesto que ellos se van a convertir en exportadores y focos de infección y reinfección. Y la reinfección significa, y la circulación a altas velocidades, la posibilidad que aparezcan nuevas cepas con mayor agresividad.
Doctor, quería hacerle una consulta porque básicamente en Venezuela la vacuna que más ha tenido acceso, a la que más ha tenido acceso la población, es la vacuna rusa, es decir, la vacuna de Sputnik. Algunos han podido vacunarse con otra, como por ejemplo la vacuna o las diferentes vacunas que presentan o que llegan desde China. En estos momentos, la vacuna de rusa no es todavía o no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud, tanto que pues Estados Unidos aún no permite que aquellas personas que tengan la vacuna rusa colocada entrar al país, ya que se reabrieron como tal las fronteras. La consulta que quiero hacer es la siguiente. Una persona que en estos momentos tenga su vacuna rusa colocada, puede hacer, como en teoría se quería conocer hasta dónde es eso, puede combinar ese plan de vacunación con la vacuna china, por ejemplo, aquellos que están en Venezuela y quizás tengan la oportunidad de viajar a Estados Unidos y venir a visitar a algún familiar que tenga aquí, por ejemplo. ¿Pudiera hacer esa combinación? Ahí va hacia donde quiero ir con mi pregunta. ¿Puede combinar un plan de vacunación con otro plan de vacunación? Sí, efectivamente, aquí lo que hay que tomar en cuenta es el protocolo biológico. Es una vacuna que es un prototipo asociado a una vacuna muy parecida, por ejemplo, a la vacuna de AstraZeneca, tiene el mismo patrón, por lo tanto se pueden combinar estas vacunas con otras alternativas. Básicamente, en el mundo, la vacuna de AstraZeneca, como usted lo sabe, por su formulación se ha combinado en el caso con la Pfizer o con la Moderna y ha significado un plus de protección a las personas. Y en Venezuela la dificultad es justamente el número de dosis disponible y el Estado debe pensar en un momento dado en un refuerzo de vacunas en las personas que tienen comorbilidades, más de 60 años, problemas particulares como artritis, lupus, algún tipo de desarrollo de patología como VIH, SIDA y etcétera, en el momento que se cubra la población general, que sí se podría combinar con otra vacuna de este tipo, que son las disponibles en Venezuela. Okay. Ahora, pero veo aquí que incluso, no sé si es así, comentan que si tienes la vacuna china no te dejan perdón, si tienes la vacuna rusa no te dejan colocar la china. ¿Usted está al tanto de eso? Bueno, aquí lo que estoy nombrando es justamente que la formulación es idéntica a las formulaciones de otras vacunas que trabajan con adenovirus, como es la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, Okay. Y se pueden combinar con otras posibilidades de vacuna. El problema es que no está oficializado como protocolo, puesto que los problemas geopolíticos que conducen a la utilización de la vacuna rusa en muchos países del mundo impiden que haya un desarrollo fluido de estos mecanismos de aprobación. Sin embargo, tenemos conocimiento que pronto va a ser aprobada por la Organización Mundial de la Salud, tendrá una adecuación de sus protocolos en combinación con el resto de las vacunas que están utilizándose en todo el mundo. Vale. Una última consulta que hace alguien aquí. Al al hacer la combinación, ¿se necesita algún tiempo prudencial entre una y otra? Bueno, lo prudencial sería al menos esperar unos 30 días entre una fase de vacunación y otra. Y todo depende además del estado de la persona. Claro. Esa vacunación pronta se debe usar en pacientes, ya lo decía, más de 60 años, hipertensos, fibrosis pulmonar, problemas de tabaquismo, problemas de otras condiciones inmunes, etcétera, aunque controladas, ayuda o tiene un plus una vacunación de refuerzo. En otras instancias se prevé una vacunación de refuerzo en 6 meses posterior a la anterior vacunación. Eso depende de los protocolos de uso en cada uno de los países de acuerdo a los organismos reguladores que rigen la materia. Yeah. Doctor, le agradezco mucho el haberme permitido conversar con usted. Amigas, amigos, conversábamos con el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, el doctor Enrique López Lolio. Un fuerte abrazo y un gusto haber podido hablar con usted un rato. Gracias. Gracias a ti, hasta luego. Gracias. Hacemos una pausa y ya venimos.